Vida. Y pues ahora, hermanos, vamos a prepararnos para la palabra de Dios en este panorama del Antiguo Testamento. Acompáñeme a 2 de Samuel, porque ahora hemos pasado ya, o pasaremos hoy, a este segundo tomo, esta segunda carta, bueno, libro más bien, llamado segundo de Samuel. ¿Ok? Es el segundo tomo de este libro. El propósito de esta segundo tomo, el libro de Samuel, es describir el ascenso y reinado de David, que duró 40 años. Es el mismo periodo de tiempo que duró el reinado de Saúl, por ejemplo, y que primero de Samuel se encargó de describir el inicio de la monarquía, Saúl, y cómo acabó la vida de Saúl y su reinado. Entonces, David también reina 40 años, Saúl reinó 40 años, y cuando viene Salomón, el siguiente en el trono, reina también 40 años. Es decir, que primero de Samuel, segundo de Samuel y primero de Reyes nos describen un periodo de, ya se me fue, 120 años. 120 años de Israel. A veces lo leemos tan rápido que decimos, ay, de este siguió este y este y este, pero y obviamente porque no es exhaustivo todo lo que se narra, pero son 120 años en el pueblo de Israel y más, porque realmente desde que está Elí, llama a Dios a Samuel, podríamos agregar quizá otros 80 años, no lo sé, previo a la vida y el reinado de Saúl. Ahora, entonces este segundo tomo habla que después de la muerte de Saúl, si tú vas leyendo capítulo 1, 2, hasta el capítulo 6, que en esta noche es donde vamos a estudiar, pero se describe en este segundo tomo cómo después de la muerte de Saúl, el sur de la nación, es decir, Judá, acepta y unge como rey a David. Nota 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Solo veremos unos textos para ponernos en contexto. Después de que Saúl muere, noten lo que dice el verso 4. Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. La parte sur del reino, donde estaba la tribu de Judá y sus alrededores, toman a David, lo ungen y lo reconocen como el rey. Y allí en Hebrón, en esa ciudad de Hebrón, una ciudad de Judá, es donde David reina por 7.5 años. Está reinando allí porque el resto de la nación aún no lo reconoce como rey. Ahora, no pasaron los 7.5 años sin que fuera reconocido, sino que cuando David es ungido rey, el ejército fiel de Saúl, es decir, sus capitanes del ejército, sus compañía y gobernantes de Saúl, ponen y establecen como rey del resto de las tribus a Isboset. Isboset era un hijo de Saúl. Isboset era el siguiente hijo que había quedado, podríamos decir, después de que murieron 3 en la batalla, donde muere Saúl también. Isboset es ungido como rey para el resto de la nación, es decir, el resto de las tribus. Su reinado solo duró 2 años, porque 2 hombres, Recab y Baana, que eran hermanos, de aquí aquella falsedad que enseñé en una ocasión cuando decía que cuando le trajeron el mensaje a David, David lo mandó a matar a 2 de ellos. 2 vinieron a decirle, bueno, estaba yo confundiendo las historias. Y es que cuando Isboset está reinando, estos 2 eran siervos de Isboset, Recab y Baana, y fueron y asesinaron a Isboset estando él dormido. Se metieron a su cámara, lo matan, le cortan la cabeza y viajan hasta donde está David en Hebrón y le llevan la cabeza y le dicen, aquí está la cabeza de tu enemigo, de aquel que te perseguía, el hijo de que te perseguía. Y entonces cuando David ve eso, les dice, vino uno pensando que al darme anuncio de que había matado a Saúl, le iba a ir bien. Y yo lo maté porque era lo que merecía. Y dice, y es lo que ustedes merecen. Ser arrancados, borrados de la tierra. David hacía justicia, porque habían matado de manera cobarde a un rey, como lo hacían en las naciones paganas, ¿no? Matarlo y tomar el trono. Y estos pensaron que iban a encontrar la gracia de David, y David los manda a ejecutar, les corta los pies y las manos después de ejecutarlos y los cuelga como señal
de que eran inmundos, de que eran malvados, de que eran injustos. Ellos no eran israelitas como tal, eran considerados tribu de Benjamín, pero su familia no eran judíos, eran de las naciones que habían quedado en medio. Ahora, a la muerte de Isboset, el resto de la nación busca a David y él se entrega para servirlos como rey. No solamente vienen a buscarlo y dice, ok, ahora sí querían, yo voy a reinar sobre ustedes, no, sino que él se pone como su siervo de ellos. Y Dios entonces lo establece como el rey absoluto. Vemos tres aspectos aquí rápidamente, cómo el Señor lo establece como el rey absoluto. En primer lugar, lo puso en gracia ante el resto de la nación, los que no lo habían elegido rey. En el capítulo 5, ve conmigo allí, versículo 1 al 5, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, aquí estamos, hueso suyo y carne suya somos. Ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas, y el Señor le dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Ellos reconocen esto. Y entonces vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel, sobre ya toda la nación. Ahora, aquí ya van 3 veces que es ungido. ¿Cuál fue la primera? ¿Se acuerdan? Cuando era un muchachito. ¿Quién lo ungió? Samuel. Dios lo mandó a ungirlo rey. Después Judá. 2 años después, todo Israel lo vuelve a ungir como su rey. Interesante que cuando dice que él hace pacto con ellos, esto significa sacrificar o partir, y tiene que ver que cuando hacías un pacto, tú matabas un animal, lo dividías en partes, y los que hacían el pacto pasaban por en medio de las carnes divididas. ¿Y cuál era la idea? Que si no cumplo mi pacto, me debe pasar lo que le ha pasado a estos animales. Así era como se llevaban a cabo los pactos. Y es David el que se compromete. Eso es lo hermoso. Él no solamente se pone como el soberano, sino que ellos vienen a pedirle que sea el rey y él se somete a ellos y se compromete a que si no lo sirve, él debe morir, ¿no? Es la idea del pacto. Dios lo pone en gracia ante el resto de la nación. Dios lo prospera en todo lo que emprende. Mira lo que dice el 5:10. David se engrandecía cada vez más. Nota, porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Todo lo que hace David prospera, él es engrandecido porque Dios estaba con él. Una frase que no debes olvidar, Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien, el Señor estaba con David y él estaba engrandeciéndose cada vez más en lo que el Señor estaba haciendo y lo que quería hacer en su vida. Y por último, Dios lo exalta ante los ojos de los extranjeros. Estas 3 situaciones, lo pone en gracia ante la nación, lo prospera en todo lo que emprende y ante los extranjeros haya gracia también. Nota lo que dice el 5:11. Entonces Hiram, rey de Tiro, esos no eran israelitas, ¿verdad? Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros y construyeron una casa para David. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Ahí lo entiende. Ahora, después de eso, él va, conquista Jerusalén, que era que estaba habitada por los jebuseos. Conquista Jerusalén, que queda en medio entre Judá y el resto, que era Israel. Sabiamente conquista una capital en el centro para que no piensen los de arriba que quiere a los de abajo, ni los de abajo a los de arriba. Y ahí es donde establece la capital del reino hasta hoy, Jerusalén. La casa de David o la ciudad de David, llamada así también. Ahora, una nota que debo mencionar es que vemos que la vida de David, estando Dios con él, como lo leímos ahorita, creció, pero no en santificación. Esto es interesante. De la manera en que prosperó en poder, no precisamente prosperó en santidad. Y aun cuando el Señor dijo, es un varón conforme a mi corazón, quiero que recuerdes que en el Antiguo Testamento el Señor con ellos, el Espíritu Santo con ellos, era para capacitarles y engrandecerles
para hacer cosas tan impresionantes que todos dijeran Dios está con ellos. Pero no precisamente creció en santidad. Él era un creyente y él era un fiel al Señor. Dios engrandeció a su siervo, un hombre que amaba a Dios, en quien sin duda el Espíritu de Dios obró para tener deseo de Dios. Sabemos algo, que el hombre no busca a Dios. Y esto es de todas las edades, ¿ok? No aman a Dios, no amamos a Dios, amamos nuestro pecado. ¿Qué tiene que pasar para que alguien quiera buscar al Señor? Bueno, Dios tiene que obrar en él. Lo vemos en Romanos capítulo 3. Ahora, no podemos negar, Dios obró en él como en todos los creyentes del Antiguo Testamento para tener deseo de buscarle, amarle. Su fe estuvo presente hasta el final, nunca abandonó al Señor ni su fe. Pero a la vez nos hace ver que el hombre seguía necesitando un cambio de corazón. Es hasta el nuevo pacto cuando viene Cristo que dice, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Un corazón que haga lo que yo quiero. Y no solo eso, ¿qué más hizo? Ya al ver toda la revelación, pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Quiero decir con esto que tenemos mayor peso, hermanos. Tenemos mayor peso porque David no tenía estos recursos. ¿Por qué menciono esto? Que no prosperó tanto en santidad como en poder. Bueno, pues despuesito allí toma tantas esposas como el resto de los paganos reyes lo hacía para vincularse con otras naciones. Tenía un pacto con una nación de paz y le tenía que dar a su hija y él lo tomaba y tenía hijos con ella. Esto no era el plan del Señor desde el principio. Desde el principio era un matrimonio monógamo. Y él se dejó hacer las cosas como la ley decía que no lo hiciera. Y aun cuando ya era anciano hizo cosas que no estaban bien, ¿no? O sea, lo que estoy mencionando es que era un creyente, pero no precisamente estaba creciendo en santificación. Ya siendo anciano, manda a hacer un censo y Dios manda a matar al pueblo por la decisión que él tomó. Y podríamos decir, siendo más anciano, más santo. Bueno, esa es la diferencia que debiera ser con nosotros. Conforme el Señor está trabajando en mí, dice que va trabajando en mi santificación. Pero bien, lo que sí podemos ver es que aunque tomó decisiones equivocadas contra Dios, siempre se arrepintió delante de Dios con todo su corazón. Y siempre vino al Señor y el Señor le perdona. Ahora, vemos en el capítulo 6 de 2 de Samuel un relato mediante el cual queremos reconocer el carácter de nuestro Dios y cómo nosotros necesitamos responder a ese carácter de Dios. ¿En qué sentido? Bien, en este texto, capítulo 6, vamos a hablar de este tema, experimentando la voluntad de Dios. Experimentando la voluntad de Dios. El autor de este pasaje, que es el Espíritu Santo por encima de cualquier humano, nos enseña en esta historia que vamos a ver cómo se experimenta cumplir la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida. Iniciando por el deseo en el corazón, siempre en base a la verdad de su palabra y con la meta final de la gloria de Dios. Estos tres aspectos los vamos a estudiar en esta noche. Primero que nada, como mencioné, veamos que para experimentar la voluntad de Dios hay un deseo puesto por Dios en el corazón. Lee por favor conmigo 2 de Samuel capítulo 6, sígueme con tu vista. Y nota el deseo, te invito a que prestes atención para ver cuál es el deseo que vino al corazón de este siervo de Dios. 2 de Samuel 6, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, ya eran muchos, ¿verdad? Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que pudieran llevarlo a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. ¿Qué sucedió, hermanos? Bueno, David expresa un anhelo por el arca de Dios. David reúne a los hombres y él tiene un deseo, traer el arca. El arca ha sido olvidada, hermanos. Desde aquella vez en que Elí, sus hijos, pecadores,
Están mal delante de Dios y viene una guerra y se la llevan los filisteos, ¿recuerdan? Y después que se la llevan los filisteos comienzan a morir los filisteos y la quieren devolver y la devuelven. Y cuando la devuelven, por ahí unos abren el arca y ven lo que hay dentro y empiezan a morir los de ese pueblo y se va el arca a otro lado. Ya nadie la quería por temor a Dios. Pero el arca llegó allí dice aquí, Baala de Judá, y ahí se había quedado por muchísimos años el arca de Dios. Viene un deseo en el corazón de David. David tuvo el deseo y ejecuta un plan. Nota lo que sigue diciendo, versículo 3, 4 leemos ahora. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Nota que David había preparado todo un coro hermoso con instrumentos. Alguien decía que cuando se describe los coros que tenía David y particularmente los de Salomón, no era necesario bocinas, porque al sumar todos esos instrumentos y el cántico del coro, era tan impresionante lo que se escuchaba, que no se requería lo que ahora requerimos, una bocina para escuchar a 2 o 3 personas cantando, ¿no? Era estruendoso la manera en que se escuchaba, maravilloso la forma en que describen músicos esa organización que había en esos coros, particularmente en Salomón. Pero nota aquí cómo llevaba una multitud, iban preparados, iban cantando, iban con gozo. Pero vemos un pasaje paralelo y vemos cómo el deseo de David fue manifestado. Ve conmigo a 1 de Crónicas capítulo 13. Samuel solo nos menciona que fue, ¿verdad? Pero si vas conmigo a 1 de Crónicas capítulo 13, una redacción un poco más específica de este evento, nota lo que dice el verso 1. Entonces David consultó con los capitanes de millares, de centenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel, si les parece bien. Interesante. Les pone su deseo en los demás. Y luego les dice, y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en las ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios. Mira, porque no la consultamos en los días de Saúl. Los 40 años de Saúl, el arca no había estado allá. Y toda la asamblea dijo que así lo harían porque esto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David congregó a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Amad para traer el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Ahí es donde se había quedado. Ahora, el arca no había sido consultada antes de que Saúl fuese rey. Y parece ser que en 1 de Samuel capítulo 7, verso 1 al 3, incluso, bueno, ve conmigo ahí para que veas esa parte. Después de que por culpa de Elí, de la rebelión del pueblo, el arca fue llevada a los filisteos y luego allá murieron filisteos, tú puedes recordar eso. Nota lo que dice 7.1. Los hombres vinieron de Kiriat Jeraim, ahí donde estaba el arca, tomaron el arca del Señor y la llevaron a casa de Abinadab en la colina, ahí es donde se quedó todos esos años, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor, pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jeraim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Ok, dice allí que desde que se la llevaron los filisteos, habían pasado 20 años y el arca estaba todavía en Kiriat Jeraim. Y deseaban que el Señor los ayudara. Y Samuel les dice, vamos a orar al Señor, y el Señor les da victoria, pero ni siquiera aún todavía se aparece Saúl por ningún lado. Lo que quiero decir, hermanos, es que quizá llevaban mucho más de 60 años sin el arca cerca de ellos, sin consultarla, sin consultar a Dios por medio de hecho hablaba Dios
dice que sobre los querubines se oía la voz de Dios. No sé cómo funcionaba eso, pero era un milagro. Y el Señor hablaba y ellos no habían oído desde hace muchísimos años. David quiere traer el arca. Ahora, lo que quiero que entendamos es que la voluntad de Dios para nuestra vida se da a conocer también por medio de deseos que Dios instaura, Dios coloca en el corazón del creyente. Se tiene el concepto de que la voluntad de Dios es fría y cruda, que está escrita solamente en blanco y negro, y esto no es así. Ese Dios que se ha revelado a través de su palabra es un Dios personal. Y ese Dios personal que dice, ahora aplicándolo a todas las eras y en nosotros como iglesia, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo y su espíritu está dentro de mí, aunque en ese momento podríamos decir que no estaba igual como está con nosotros, vemos que hay un deseo y Él dice, si esto es lo que Dios quiere, hagámoslo. ¿Por qué? Porque Dios instaura deseos en el corazón. De hecho, aunque ese concepto o idea de que la voluntad de Dios está aquí escrita y solamente allí, se contradice con la Escritura misma cuando afirma en Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, por su buena intención. Es decir, que los deseos que surgen, es Dios el que está instaurando esos deseos, colocándolos en tu corazón y en mi corazón. Así también dice que el llamado de Dios, por ejemplo, para la labor, podríamos decir que era de mayor importancia dentro de la iglesia, ser el pastor de la iglesia, el obispo de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo está hablando en 1 Timoteo 3:1 acerca de quien quiere ser pastor, comienza diciendo eso, si alguno anhela obispado. ¿Cómo sabes que Dios te está llamando para hacer algo de acuerdo a su voluntad? Él pone un deseo, un anhelo por hacerlo. Dios nos muestra su voluntad particular a nuestras vidas por medio de deseos. ¿Cómo experimentar la voluntad particular de Dios en mi vida? Dios pone deseos en el corazón. De hecho, Pablo insta a que los creyentes experimenten y aprueben con sus corazones la voluntad de Dios. Nota Romanos 12:2, por favor. Ese pasaje, el apóstol Pablo hablando, dice, Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo, es decir, no se conformen a este mundo, que este mundo no nos cautive, que este mundo no nos gobierne y que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a los modelos, parámetros, pensamientos, filosofías de este mundo. No se adapten a este mundo, perdón, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Y qué es lo que llega a nuestra mente para ser renovada? Todos los pensamientos que están mal son contradichos por la palabra de Dios. Y entonces mi mente cambia porque ahora mi concepto es distinto. Pero también dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Sucede que cuando el Señor está poniendo algo en mi vida, la voluntad de Dios, dice que tú puedas experimentarla y tú puedas reconocer que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora, esto no quiere decir propiamente que es buena, agradable y perfecta para Dios, sino que tú mismo la deseas de esa forma y la piensas de esa forma. Es algo que anhelas, es algo que es agradable, es algo que deseas hacer. Hay una experiencia en la persona de un deseo genuino que Dios pone en el corazón. Hermanos, ¿cuáles deseos, qué anhelos el Señor ha puesto en tu corazón, pero que simplemente no has querido llevar más allá? No has querido dar el paso. ¿Por qué no has considerado que sea Dios el que está poniendo ese peso, ese deseo?
Yo puedo recordar cuando tenía 18, un poquito más de años, quizá ya más, unos 20, que llegó un predicador a nuestra iglesia y comenzó a hablar acerca de predicar, acerca de ir a otros lugares, acerca de hacer la obra misionera. Y yo escuché tantas veces eso. El pastor Alfonso Sánchez, que estuvo con nosotros, cada que iba, él invitaba y decía quién quiere ir, y había personas que pasaban, levantaban su mano y decían, yo quiero ir, yo quisiera ir, y nunca fueron. Ahora, no estoy diciendo es que no era la voluntad de Dios. Bueno, yo podría decir más bien que si Dios puso un deseo, tenemos que seguir el proceso. Ahorita vamos a hablar más cosas. ¿Por qué no lo hiciste? Pero el punto es que cuando este hombre predicó, este pastor predicó, yo sentí un deseo profundo de entregar mi vida para predicar la palabra de Dios. Y yo pensé en ese momento que era como cualquier otra campaña de predicación que yo había experimentado, en la que cuando yo pasara, pasarían 15 o 20 personas junto conmigo. Solamente pasé yo. Y solamente pasó otro joven conmigo. Para mí fue sumamente extraño, o sea, en el sentido de que esperaba que era la respuesta de todos. Dios está poniendo este deseo en todos. No, era un deseo particular. Y alguien dijo una vez, yo estoy más seguro de mi llamado a predicar que de mi salvación. ¿Por qué? Porque es tan latente cuando Dios pone un deseo que Él hace tener un peso en el corazón. Hermanos, al final de cuentas, todo funciona de esa forma también. Nadie puede decir, yo vine a Cristo, pero realmente yo no quería. ¿Quién puede decir eso? Cuando yo vine a Cristo, yo quería a Cristo. Yo quería escuchar, yo quería creer. Aunque antes no lo quería, llegó un punto en que sucedió. ¿Quién puso ese deseo? Así sucede con la voluntad de Dios cuando Él está poniéndola en nuestros corazones. Ahora, corremos un riesgo. Que nuestro corazón es engañoso. Que radica aún allí el pecado. Y que cómo saber que mi deseo no es mi propia voluntad, sino es algo de la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que pasar al segundo punto. Hay un deseo puesto por Dios como el que Dios puso en David para traer el arca. Dios sigue poniendo anhelos en nuestros corazones. Pero el segundo punto es que siempre está basado en la verdad inmutable. Hay un deseo puesto por Dios, pero siempre basado en la verdad inmutable. David tuvo el deseo y ejecuta el plan. Segundo de Samuel, estamos ahí, capítulo 6. Lo lleva a cabo, pero ¿qué sucede? Nota por favor lo que dice el versículo 10. Perdón, estoy mal aquí. Déjenme ir. Estaba en primera. Segundo de Samuel, capítulo 6. Y leímos ahí hasta el versículo 5. ¿Sí? Estaban las arpas, los panderos. Puso unos carros nuevos para llevar el arca. Bueyes, todo listo. Y entonces, permítame leer desde el 5. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero nota el 6. Pero cuando llegaron, y ese pero, hermanos, mira el gozo y toda la organización, pero se vino abajo. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, uno de los hijos del dueño de la casa de donde sacaron el arca, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la tiraban, la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? David organiza todo esto. Hay un deseo en el corazón. Y no sé si te ha sucedido, pero es que esto yo creo que es lo que debo hacer, y cuando no funciona como tú creías, te enojas, te molestas. Pero si yo estaba seguro. ¿El deseo de David era genuino? Sí. Y cuando él lleva a cabo esto,
Podemos ver a un personaje ahí llamado Usa. Ahora, no cabe duda que David se esfuerza y no cabe duda que David tenía las mejores intenciones, ¿no es cierto? ¿Qué estaba pasando con el arca? Ahorita vemos en Crónicas, viene un poco más descrito, pero los bueyes tropiezan, viene un carro, una madera ahí, el arca está arriba y el arca ladea y va a caerse y la detiene. ¿Y qué diríamos, Señor? Como David lo pensó, qué injusto, ¿no? O sea, lo hizo con buena intención. Muchas veces nosotros pensamos esto, que para llevar a cabo la voluntad de Dios, las buenas intenciones son la base del éxito. El deseo es la base del éxito. El anhelo que quema tu corazón es la base para que funcione. Y esto no es así. Dios no cambia y su verdad tampoco cambia. Ahora, ¿por qué digo esto? Por favor, ve conmigo a Números capítulo 4. Números 4, 5 al 6. Están las instrucciones, particularmente para la familia de Coat, una de las familias de Leví. Recuerda que los levitas eran los administradores de todo lo que era el gobierno, todas las actividades del templo, del tabernáculo. Y mira lo que dice el 4. Este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión, con relación a las cosas más sagradas. Leo el versículo 5 y 6. Cuando el campamento se traslade, nota, Aarón, que era el sumo sacerdote, y sus hijos entrarán en el lugar santísimo, quitarán el velo de separación y con el velo, cubrirán el arca del testimonio. Colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa y extenderán encima un paño todo de azul puro y luego colocarán sus varas. Si tú recuerdas, cuando Dios diseña el arca era una caja de madera cubierta de oro, forrada de oro, con una tapa cubierta y forrada de oro también, pero en los costados tenía argollas de oro. ¿Para qué? Para meter unas varas de madera cubiertas de oro y entonces cargarla, el arca, y poderla transportar estando cubierta para que no se viera. Ahora, ve conmigo ahí mismo en Números 4, 5 al 6 y luego 4, 15, un poquito más adelante. Sigue explicando no solo del arca, sino del candelero, de la mesa de los panes, de los utensilios dentro del tabernáculo. Verso 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir, de manera general, los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán pues los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Hermanos, Dios lo habló, lo dijo con claridad. Su verdad y su voluntad está manifiesta, expresada en letras negras y blanco. Y entonces lo que se espera es obediencia. De hecho, si tú ves también en el capítulo 7, hubo un día en que se obsequiaron animales con carruajes para que pudieran transportar en el movimiento que hacían, que iban de un lugar a otro como nación, poder transportar todo allí. Mira por favor lo que dice Números capítulo 7, versículo 4. Entonces el Señor dijo a Moisés: acepta de ellos estas cosas, que eran bueyes y carruajes, para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes. ¿Recuerdas que preparó David para traer el arca? Y se los dio a los levitas, a los hijos de Gersón, les dio 2 carretas y 4 bueyes conforme a su ministerio. 4 carretas y 8 bueyes les dio a los hijos de Merari conforme a su ministerio. Ahí tenían que poner que los postes, que las basas, las cortinas, todas las cosas ahí las podían poner. Y luego dice, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, pero
a los hijos de Coat, ¿recuerdas qué tenían ellos que hacer? No les dio nada. No buey, no carreta, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Dios fue explícito de cómo trasladar los objetos sagrados, y David había omitido la verdad declarada por Dios. Hay un deseo en mi corazón. ¿Cómo yo puedo no caer en el error de que mi corazón me engañe? Siempre está basado en la verdad inmutable del Señor. Nunca va a ir en contra de lo que Él ha determinado en su palabra. Aquí claramente David tenía un deseo, pero iba contrario, la manera en que lo iba a hacer, iba contrario a la verdad explícita de Dios. Y esto no puede pasar. Algo que se argumenta, y me estoy adelantando mucho quizá, pero algo que se argumenta es, pero ¿por qué la mujer no va a predicar? ¿Por qué no predicar, por ejemplo? Si tiene todo el deseo, si lo hace con todo su corazón y tiene el talento para hacerlo, por esta sencilla razón, porque Dios dijo que no. Cuando estés en la gloria, si todavía quieres, le puedes pedir razón. Pero Él dijo, no lo hagas y dio una razón, porque Él ha establecido el orden de autoridad y sumisión de lo que estamos hablando en Efesios. El punto como ese y otras cosas, hermanos, es que no, hermanos, por favor entendamos, no se trata de buenos deseos. No se trata de buenas intenciones. Se trata de un deseo instalado por Dios, muy bien. Tienes que verlo en su palabra, que no contradiga nada de lo que Él dice. Nada de lo que explícitamente ha mandado. Nota por favor, Primera de Crónicas, ve conmigo otra vez aquel pasaje que es paralelo a la historia de David. Y nota Primero de Crónicas capítulo 15, versículo 1. Después del fracaso del primer intento, pasan, si no me equivoco, fueron 3 meses. Dejó el arca en casa de Obed-edom, después de morir Usa. Y Dios bendice a Obed-edom y todo lo que tiene durante esos 3 meses. Y ve al capítulo 15 de Primero de Crónicas. David hizo casas para sí en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios. Va a volverlo a intentar. Y levantó una tienda para ella. Creo que ya está entendiendo la idea. Como Dios lo había dicho, como Dios lo había puesto, Él comienza a hacerlo. Y mira lo que dice en el verso 2. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle a Él para siempre. Ahora le da sentido a la voluntad de Dios, a sus deseos. Sabe lo que tiene que hacer. ¿Basado en qué? En la palabra del Señor. Él se enojó al principio, pero luego indagó y dijo, ¿por qué pasó esto? Y el Señor lo tenía en su palabra y Él lo entiende y dice, ahora entiendo. Nadie debe llevarla de otra forma. Yo me equivoqué. La voluntad de Dios, hermanos, siempre está basada en su verdad revelada. Nunca contradecirá un mandato más elevado. Es por eso que su palabra es imprescindible. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar cómo lo debes hacer. Útil para contradecirte en tus pensamientos equivocados. Útil para que corrijas esa mentalidad equivocada y útil para que sepas los pasos justos para hacerlo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, equipado para hacer toda buena obra. No se trata solo de hacer buenas obras, hermanos. Se trata de hacerlas conforme a la voluntad explícita del Señor. Entonces, hay un deseo en mi corazón. ¿Quieres hacerlo? Hazlo de acuerdo a la verdad. Cristo mismo lo dijo. Estos adoradores busca el Señor que le adoren. Los que adoran en espíritu, ahorita hablaremos de eso, y en verdad, basados en la verdad que le pertenece al Señor. Por tanto, la palabra debe gobernar nuestras vidas, porque es un filtro necesario para no ceder ante todo deseo engañoso.
Por eso en Efesios capítulo 4 del 11 al 15, Pablo dice, cuando nosotros entonces seamos equipados, ya no seremos llevados como niños que son llevados por todo viento de doctrina. ¿Qué es esto? Cualquier cosa que me digan, eso es la verdad y lo hago. No. ¿Qué necesito? Tener una base sólida de la palabra de Dios para que no me engañe ni una persona externa, ni mi corazón que puede ser engañoso. Entonces haga yo la voluntad del Señor que Él ha puesto en mi corazón llevar a cabo. Requiero ese filtro de la verdad del Señor. Dios instaura un deseo. Siempre es en base a la verdad que no cambia, revelada de Dios. Y tiene siempre una meta final. La meta final es la gloria de Dios. Quiero terminar regresando a 2 de Samuel, por favor. Regresa a 2 de Samuel, capítulo 6. Por fin él tiene éxito. Y nota por favor versículo 12. Se dio aviso al rey David. El Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom, todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Por eso leímos Crónicas, para entender lo que sucedió, porque aquí no lo explica de manera abierta. Dice, entonces David fue y con alegría, otra vez, hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Esta idea de danzar, hermanos, no era un pasito programado, aprendido, ¿verdad? A lo que nosotros nos viene la idea de danzar, sino que él estaba con tal gozo. Y cuando habla de danzar, está la música, está dirigiendo el coro, está dirigiendo la orquesta, está dirigiendo todo lo que está sucediendo y él está emocionando a todos y brincando con gozo. Y me hace imaginar cuando de repente algo sucede que nos prende y brincamos y hacemos locura y media, ¿no? En un sentido de emoción. Él estaba esforzándose, emocionado, gozoso, y él estaba, no sé cómo lo estaba haciendo, si era como yo, no tenía mucho ritmo, pero lo hacía con tal gozo porque él estaba emocionado y guiando que todo saliera a la perfección, cantando. Algunos dicen que era como marcar lo que hace de alguna manera el director de la orquesta, que cuando ya se emociona está aventando manotazos por todos lados. Bueno, algo él iba haciendo y brincando y él iba contento. Ahora, ofrece holocaustos, organiza un coro musical, él era el director de la alabanza. De hecho, él compone el Salmo 105 del 1 al 15 para este evento en particular, después lo puedes leer. Y cuando él está haciendo todo esto, con todo le entrega al Señor. Nota por favor, y seguimos leyendo ahí versículo 15, perdón. 14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana, vio al rey David saltando, danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. Metieron el arca, la colocaron en su lugar. Después David dice que reparte a todo el templo, se van, y ve el verso 20, pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical, eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor, y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. David tuvo hijos de las criadas, de sus concubinas, muchos hijos, eso trajo muchos problemas después. Pero Mical fue castigada por Dios. Mical no pudo tener hijos.
David se entregó en cuerpo y alma al hacer esto. Pero Mical se avergüenza de él. Ahora, ¿cuál es el punto que estoy tratando de explicar aquí? ¿Recuerdas cuál era la más alta estima de su padre y preocupación de su padre? ¿Lo recuerdas? Su reputación. ¿Cómo lo veían? Quedar bien. Y eso es a lo que Mical estaba acostumbrada. El rey no puede hacer eso, el rey. El rey es un porte. Era de lo peor y era el más frágil mentalmente, pero tenía un porte. Y eso era lo que le importaba a Saúl. Su padre siempre se preocupó por eso, su reputación. A David no le preocupaba su reputación. ¿Qué le preocupaba? Dice, esto lo hice y lo haré por el Señor. Lo que quiero explicar con esto es que el propósito de todo plan, de toda voluntad del Señor, es la gloria del Señor, no nuestra propia gloria. Si haces las cosas para ser visto de los demás, mejor no hacerlas. Si ese deseo que te consume, te voy a ser honesto, hay una equivocada apreciación acerca de los pastores y de algunos misioneros que son los que van y predican a otro lugar y se consideran como héroes y no son héroes. El error es con esto que muchos jóvenes quieren dirigir una iglesia porque quieren recibir la misma fama, quieren recibir la misma atención, quieren ser tratados como líderes. Si lo haces por eso, mejor no lo hagas. Todo tiene un propósito y el propósito no es tu propia gloria personal, sino la gloria de Dios. No te preocupes cómo danzó y preocúpate que dice él, lo hice para el Señor. Santiago 4:6 dice, porque el Señor da gracia a los humildes, pero rechaza a los soberbios. ¿Cómo experimentar la voluntad de Dios en tu propia vida? Bueno, Dios instaura un deseo. Ese deseo siempre se ajusta a su verdad revelada. Y recuerda esto, la meta final siempre es la gloria de Dios, no nuestra gloria. Y entonces hazlo para el Señor. Porque si Él puso ese deseo, es de acuerdo a su palabra y busca su gloria, el Señor se glorificará a través de lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Gracias a Dios, hermanos, por poder experimentar, no solo en letra muerta, sino en una vida viva, real, experimentar la voluntad de Dios particular a tu vida. ¿Qué deseos el Señor está poniendo? Vamos a orar, vamos a terminar. Señor, gracias por tu palabra. Ruego, mi Dios, porque tú nos guíes, que tú pongas deseos que son de acuerdo a tu plan y voluntad en nuestras vidas. Pero ayúdanos a que lo que gobierne nuestro corazón, nuestra mente, sea tu palabra, para poder entonces darnos cuenta si lo que yo deseo hacer y lo que estoy haciendo es de acuerdo a tu carácter, que no cambia, Señor. Y por último, que yo pueda examinar por qué quiero hacer eso que quiero hacer. La gloria de quién busco. Que a ti sea la gloria siempre, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues